Nos quedan unas cuantas sesiones y vamos a empezar con una de posicionamiento. Aquí el gran Antonio Muñoz nos va a contar una misión imposible, la 7, caerle bien a Google. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi nombre es Antonio Muñoz, soy consultor SEO, soy cofundador de una agencia, ¿vale? Que creé hace poco con un compañero. Era freelance y bueno, ahora con el compañero hemos montado una aventura y hemos montado una pequeña agencia, ¿vale? Me he especializado en el SEO técnico y analítica de datos, ¿vale? Sobre todo el tema de CRO y analista y implementación de datos, ¿vale? Y voy a basar mi charla en 4 puntos, ¿vale? Que será rastreo, indexación, contenido y enlaces. Para mí son los 4 puntos que se basa ahora mismo el SEO. Básicamente la indexación y el rastreo son los principales. Sin rastreo, si no lo rastrean, no va a haber indexación nunca. Indexación, da igual, que lo que hagamos que, no, que nadie nos va a encontrar. Contenido, tiene que ser fuerte y tiene que tener sustancia, digamos, tener algo de contenido. Al final es lo que va a hacer que seamos válidos o no válidos. Y enlaces, bueno, los enlaces ya veremos para qué nos valen. Rastreo e indexación. Esto es un poco la figura que hace Google a la hora de rastrearnos. Así. Vale. Esto es el circuito que hace Google a la hora de indexarnos y rastrearnos, ¿vale? Primeramente, Google descubre nuestra web. ¿Cómo la descubre? A través del sitemap, de la IP, de las DNS, del dominio, de enlaces que nos lleguen. Esas son las formas que tiene Google de llegar a nosotros. Llega a nosotros, nos rastrea, a través de los enlaces internos que hay dentro de nuestra web, empieza a ver y empieza a recorrer todo, digamos. Empieza a conocer todo nuestro site. Todas las URLs, todo el contenido que tenemos. Empieza a leer todo. Llega un punto que hay una parte del algoritmo de Google que se llama Google Caffeine. Google Caffeine es el encargado de empezar a interpretar todo. Google Spider, que es la araña que rastrea la web, empieza a leernos, a rastrearnos, empieza a leer el HTML y el CSS primeramente, y después interpreta y lee el JavaScript. Al final nos rastrea a través de los enlaces, descubre nuestro contenido y lo indexa, ¿vale? Lo envía a Google y ya directamente Google, dependiendo de nuestro contenido, nos mostrará para un resultado o para otro. ¿Por qué es importante el rastreo? Bien, es súper importante porque sin rastreo no hay nada. Si Google no descubre nuestras URLs, se acabó. No existimos, desaparecemos de Google. Es más, en el momento que Google deja de rastrearnos, en 2 meses, un mes, la web desaparece totalmente. Por eso es importante tener una buena arquitectura. Normalmente las webs acaban siendo este punto. Este punto son la mayoría de webs en el cabo del tiempo, pero al final se van creando enlaces, los enlaces no se van borrando, se van haciendo redirecciones porque van dando 404. Tengo un 404, ¿qué hago? Un 301 a esta nueva URL y van así. De repente, Google, cuando entra a la web, dice, vale, tienes en el Joomla 20 artículos, 50 artículos, ya. Pero han pasado 10 años, has tenido no sé cuántas URLs que ha ido enlazando y ha ido haciendo redirecciones 301. Google descubre todas esas URLs vacías, que no tienen contenido, solamente ha leído digamos, la URL que ha hecho una redirección, pero al final no lee el contenido. Pero al final lo que ha hecho Google es rastrear 1000 URLs y en verdad tienes 10 o tienes 100. ¿Qué pasa? Que pasa por todos esos 301 y empieza a recorrerlos. ¿Qué tiene como consecuencia? Pues que al final baja esa estadística de rastreo, porque dice, oye, estoy aquí rastreando tu site que tiene 10.000 URLs, que 100 son de contenido y las otras 990 o 900 son de 301, oye, voy a dejar rastrearte o te voy a bajar el rastreo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el tiempo. Al final Google dice, bueno, ¿cuánto tiempo te voy a dedicar a rastrear tu web? Te voy a dedicar 1 hora. No me compensa rastrear 1 hora porque estoy 301, 301, 301 y al final baja ese rastreo. Por eso es importante tener una buena arquitectura de base. Tener la web limpia, sin 301, o con lo mínimo posible, sin errores 400 y que sean casi todos 200. ¿Tiene que haber 301 y 300? Sí. Si por ejemplo tenemos una URL o hacemos un cambio de dominio y tenemos muchos enlaces o ha tenido posicionamiento esa URL, sí debería haber un 301, digamos, pero para que Google lo reconozca y cambiar dentro de HTML de toda la web, tenemos que cambiar todas las URLs que hay y cambiarlas hacia la URL que va a ser final, quitando esas redirecciones. Lo más común
cuando pasa muchísimo tiempo en el e-commerce, sobre todo en el tema de e-commerce, suele ser esto. Que las URLs que hay al final son estas, que es en amarillo, ¿vale? Que es casi el 100%. Y las URLs de negocio o las URLs importantes, que al final son las que deberían existir, son estas. Casi un 0%. Este fue un caso que nosotros analizamos, que eran casi 500.000 URLs en un periódico gigante de España y no paraba de sacar contenido. ¿Qué lo hizo el periódico? Año tras año. Redirecciones, errores 400, total. Tenía millones de URLs, bueno, tenía 500.000 válidas, pero tenía millones de URLs que no valían para nada y tenían cada 2 por 3 redirecciones. Y un HTAC gigantesco. Y ahí iban metiendo todas las redirecciones. ¿Qué pasó? El rastreo era básicamente de URLs de no negocio o URLs que no valían de nada, era el 99%. Google perdía el tiempo rastreando URLs 301, 404, URLs que no tenían nada que ver. Y al final, ¿qué hizo Google? Bueno, parte del periódico de eso. Y desapareció de Google News y de otros portales. El periódico estaba que se moría, decía. ¿Qué pasa? Tengo en plantilla 10 escritores. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, al final fue un problema de esto. El SEO que tenía dentro de plantilla lo solucionó al tiempo, pero era un problema básicamente de esto de rastreo, indexación y URLs. Después tenemos contenido es el rey. En la otra parte, el otro pilar, digamos, de Google. Tenemos la indexación, el rastreo y también tenemos el contenido. Esta verdad es una verdad a medias. En el caso, por ejemplo, del periódico El Mundo, haciendo un pequeño site, aquí, traducción realizada por el traductor de IPL. Se supone que traducir contenido es malo. Se supone que traducir contenido, copiarlo, bueno, el periódico El Mundo lo hace, sin problema. Y como el periódico El Mundo, muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de creación de contenido. Y muchas veces es imposible revisar todo ese contenido. ¿Qué hacen? Copian el periódico americano de turno, copian el artículo, lo lanzan y esto es una estimación del tráfico que tiene. Y no le va mal tampoco. Y dices, bueno, es que el contenido copiado... No, el contenido copiado, al final tú tienes una autoridad en base. El periódico El Mundo tiene la capacidad, por ejemplo, de copiar ese contenido. Porque al final el porcentaje del contenido copiado, que nosotros hemos sacado, por ejemplo, en este caso, era ínfimo, eran 500.000 URLs, como mucho. Comparado con todo el contenido que tiene el periódico El Mundo, se puede permitir sacar contenido duplicado o contenido de mala calidad. Es el periódico El Mundo, recibe no sé cuántos enlaces, tiene una autoridad altísima. Entonces, hay cosas que se pueden permitir ciertos dominios que nosotros no. Porque para Google no todas las webs son iguales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Igual que el tema del rastreo, no todas las webs se rastrean igual, por eso hay que dejar una buena arquitectura, sentar una buena base de primeras para después, bueno, dentro de lo que cabe, podamos hacer lo que nos dé la gana, dentro de esa autoridad. Pero, por ejemplo, al final cometen cagadas y todos las hacen. Una cosa es que hace el periódico El Mundo. Bueno, hace traducciones con DeepL, también lo hace con el traductor de Google, lo que pasa es que no deja ningún fit, como en este caso, que aquí, cada vez que hace una traducción con Deep, te deja aquí abajo traducción realizada por el traductor. Si se le olvida al redactor borrar eso, pues una cagada muy gorda. Porque es una cagada muy gorda. Y como esto solamente son las que hemos pillado. ¿Cuántas veces habrá limpiado el contenido el autor y no lo enterraremos? Pues esto es muy común. ¿Qué pasa? Que el periódico El Mundo. Esto lo hace un dominio normal y cae. Pero bueno, no todos somos iguales. Los enlaces. Los enlaces es la otra parte importante o básica del SEO, porque nosotros podemos competir en contenido. Es que mi competencia tiene un contenido, vamos, lo mejoro. Ahora, ¿qué marca esa diferencia entre la competencia y yo? Los enlaces. La cantidad de gente que nos enlaza, que nos nombra. Antes estaba diciendo Carlos, es que recibir un enlace de Joomla ORG, vale, cierto, vale. Al final es una puntuación, es algo que es un diferenciador, es algo que nosotros tenemos y la competencia no. Pues los enlaces es lo que marca la diferencia realmente en el SEO. Y es un negocio que a nivel de SEO, vamos, funciona muy bien. Hay muchísimos portales que se dedican a vender enlaces. Los periódicos venden enlaces. Un enlace del periódico El Mundo son 1.000 euros, si lo queréis. Y además te lo ponen y no ponen ni post patrocinado ni nada. Y El País, 3/4 de lo mismo. Casi todos los periódicos venden enlaces. ¿Por qué? Porque la publicidad ha bajado muchísimo. El beneficio que se saca por publicidad. ¿Qué hacen? Vender enlaces. Muchísimo se dedican a vender enlaces y se mantienen a través de eso. ¿Los enlaces por qué son importantes? Primeramente,
Por ejemplo, en este caso el punto este grande, a ver si lo pillo, ahí, sería la web. Y todo lo demás serían puntos que enlazan a esa web. Es importante por dos razones. Uno, transmite autoridad, la potencia que transmite es increíble, y después nos transmite el bot. ¿Qué digo cuando nos transmite el bot? El bot pasa a través de ese enlace de otra web hacia nosotros y nos mejora el rastreo. ¿Por qué? Porque nos transmite ese rastreo, esa rastreabilidad que estamos perdiendo, o que podemos perder a ciertas URLs y empieza a rastrearse. A rastrearse más una URL genera más importancia para Google, porque más veces pasa sobre ella y el tema de posicionamiento mejora y aumenta. ¿Cómo funciona el tema de los enlaces? Ahora Google, bueno, hablando con Carlos en el tren, he estado hablando de estos nuevos atributos que han salido. El follow, no follow, sponsored y UGC. ¿Qué significan? El follow sería un enlace que transmite autoridad, un enlace libre, un enlace que, oye, esta web es mi referencia y yo la enlazo y la tomo como referente. No follow sería, oye, este enlace, digamos, vale, enlazo aquí, el usuario puede hacer clic y puede irse, pero no le transmito ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque para mí, bueno, ha sido un enlace comprado, así, no le transmito autoridad. El sponsored es un enlace comprado. Se utiliza un atributo que se mete dentro del enlace para decir, oye, este enlace me lo han comprado y yo voy a decir que es sponsorizado. Por lo tanto, voy a coger y lo voy a marcar. Y UGC ha salido para el tema de los comentarios. Son enlaces que crean los usuarios y el dueño de la web no tiene ese control. Cuando deja un comentario en una landing o deja un comentario, a veces pueden poner el enlace, el dominio, y se genera un enlace. Ese tipo de atributos sería para ellos. Mi opinión, pues que no voy a utilizar ninguno. Realmente, ¿por qué? No le voy a decir a Google que estoy vendiendo enlaces. ¿Por qué? Porque mi dominio, primero, que va a penalizar al dominio que me está comprando. Es como cuando les marcamos en recacha dónde está el semáforo. Aprende de nosotros. Utilizando este atributo, lo que hacemos es que aprenda de qué dominio, digamos, vende enlaces. Al final, si yo digo qué dominio vende enlaces, todos dominios a los que enlazo van a penalizarse, llegando a un punto. Entonces voy a decir, mi dominio es una granja de enlaces, que tengo, porque tengo muchísimos enlaces sponsor y hasta otros dominios. Voy a decir que es una granja de enlaces, que vendo enlaces, y Google lo que va a decir, vale, como ese enlace te lo han comprado, te hundo la web. Y te has gastado un dineral que no te vale nada. Entonces, ¿enseñar a Google por enseñar? Pues no. Que aprenda. Se basa en eso, un poco. Al final es como antes hablando con ellos, decía, no, es que AdWords y AdSense. AdSense, digamos que es la manera de monetizar que tiene la gente en Google, con publicidad. Y AdWords es, digamos, la gente que se anuncia a través de Google, pagando. Si tú, por ejemplo, haces AdSense y empiezas a dar clic en el anuncio, a ti te banean. ¿Por qué? Porque le está engañando a Google, quieres cobrar dinero de Google, oye, le estás dando clic tú mismo al anuncio para sacarte un dinero. No, 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 te baneo y hasta luego. Ahora, al que está pagando el anuncio ese no devuelve el dinero. Entonces, el juego que tiene Google, pues que aprende un poco. ¿Cómo funciona el tema de los enlaces? De la autoridad, ¿por qué eso es tan importante? En este caso, por ejemplo, la vasija grande sería nuestra home. Nuestra home tiene una especie de rastreo que sería el líquido azul. Y aparte sería un rastreo o una potencia que es extraída de otras webs, de otros dominios, que serían estos otros dominios. Y nos está enlazando a nuestra web. Pues nosotros, a través de los enlaces, repartimos esa potencia que tiene nuestra home hacia diferentes páginas y la distribuimos. ¿Cómo funciona? Pues si tenemos 4 enlaces, esos 4 enlaces digamos que se divide la fuerza entre 4. De normal, después, si nosotros seguimos teniendo enlaces, por ejemplo aquí, en esta vasija, recibimos enlaces de otras webs y además de la home. Pues este enlace, digamos, esta URL o esta parte de la web tendría mucha más potencia que esta otra. ¿Por qué? Porque está recibiendo más enlaces. Al final, los enlaces, la diferencia entre una web que posiciona primera posición y una quinta posición son los enlaces. El core de Google se define en enlaces, es lo que varía realmente. Crea un contenido de calidad súper bueno, deja que te enlace, pasa 4 años, espérate, va a pasar eso, espérate 4 o 5 años y a lo mejor sube la web. Metes enlaces y la web sube al final. Porque se basa en eso el core. Al final son citaciones, es como referencias. Para Google los enlaces son como las referencias. ¿Cuánta gente habla de esta web? Pues, ¿cómo lo sabe? Con los enlaces. Los enlaces sabe cuánta gente referencia a una web. Ahí así mide un poco la calidad de esa web. Cuanto más enlaces tiene y de más calidad sean esos enlaces y más
autoridad tenga, más calidad para Google será esa web de referente. ¿Qué hará? Subirá las posiciones. Si jugando bien, jugando guay, pues puede pasar esto. Viene Google un día, viene un update de Google, una actualización del algoritmo y dice hasta luego. Y dices tú, hostia, si he jugado súper bien, he metido el contenido de calidad, he metido todo lo que me ha dicho Google, no comprar enlaces, lo he hecho, vamos, súper bien. Pero aún así, los que juegan mal y los que juegan bien, al final pasa esto. Y esto es muy común cuando cambia el algoritmo, cambia el juego, pasa esto. Esto, como pasó concretamente, fue con las búsquedas locales, en este caso esta web. Google hace cuestión de 4 o 5 meses, empezó a sacar búsquedas locales. Tú buscas curso de Joomla o curso de Magento, curso lo que quieras, ahora el resultado es una búsqueda local. Porque Google interpreta que es una búsqueda local lo que está haciendo. Tú quieres hacer un curso en tu ciudad, no quieres hacer un curso online. Esta web de cursos, pues, metió el pepinazo, estaba en primera posición para todo y bajó a quinta, sexta. Y todos los clics se quedaban en el My Business local. Y lo hizo todo bien y jugó bajo las reglas. No le sirvió de mucho. Lo más común por lo que cae una web, sobre todo problemas de negocio, de que mi web es fantástica, mi modelo de negocio es fantástico y no. Problemas de competitividad, el otro problema de, no, yo no tengo competitividad y no es así, tienes muchísimas, que sería casi un problema de negocio. URLs con no index, sacar la web, me ha hecho el programador la web, o me la ha dado, ¿por qué no tira? Hostia, tiene un no index en toda la web, no indexa, ¿cómo quieres tener tráfico? URLs huérfanas, o sea, URLs, lo que hemos visto de la arquitectura, que digamos, está en la home y no enlaza la home hacia nada, ni a categoría ni nada, están las categorías, pues bueno, ahí están. Intención de búsqueda, que ese es un factor que ha sido muy relevante en junio, en la actualización de junio, que ha sido básicamente que términos muy genéricos, por ejemplo, puede ser Joomla, y en busca de Joomla puedes buscar 1000 cosas, puedes hacer una web en Joomla, contratar a alguien en Joomla, hacer un curso de Joomla, puede ser 1000 cosas. Pues ahora se especifica mucho más esa intención de búsqueda y se acorta. Y el SEO negativo, que eso en algunos nichos, algunos sectores, funciona. Ataques de SEO hacia otra web, hacia otra competencia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo subir, ¿cómo subo? Te tiro. Tiro mi competencia y así subo. ¿Qué pasa en la vida real en un mundo no idílico de SEO? Y lo más común en entornos competitivos. Rastreo de enlaces. Conseguir enlaces. Detrás de los enlaces hay un negocio increíble en el mundo del SEO, increíble. Casi todo se mueve por enlaces. Compra-venta de enlaces es lo que viene en la mayoría de web y periódicos. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Qué viene aquí? Pues la ingeniería inversa. Un tipo de ingeniería de arriesgarte y de buscar formas de que te enlacen sin pagar o pagando lo mínimo. En este caso yo hice el experimento de poner en los emojis enlaces. Bueno, esto lo ponen en los foros y se lo comen. Totalmente, porque coge el foro, pone el comentario, le voy a poner el enlace, el moderador dice, hostia, me ha puesto un enlace con el Anchor. Pues coge y te lo quita. Y tú le has metido un enlace en el punto. Y te has conseguido un enlace en el punto que no ha moderado. ¿Por qué? Porque ya ha visto que le habías metido un enlace con un Anchor, con un texto ancla. Piensa, dice, soy un máquina, lo he descubierto y le has metido un enlace en el punto. O en una estrellita, en emoji y así final, o si no. Este artículo es de mejores emojis. Lo que me hace la gente, ahora con la web de nicho, me copian los emojis. Bueno, el artículo es más bien los emojis que funcionan en la SERP, que muestra la SERP. Pues lo que me hace es que me copian los emojis. Me copian los emojis y dice, hostia, le copio el emoji, lo pongo aquí en el título tal, y lo que me está poniendo es enlaces. Y no paran de subir los enlaces. Pues al final, el conseguir los enlaces es lo que marca la diferencia, porque todo el mundo puede comprar enlaces. La diferencia está de sacarlo donde nadie lo saca. La otra forma de conseguir enlaces, siguiendo esto, con los datos estructurados. Hay una forma que se llama FAQ, dentro de los datos estructurados, en los que puedes sacar enlaces desde la SERP hacia tu web. Pues en el caso este, pues si buscáis cupones Tasimo, veis el ejemplo de que está Tasimo y en la SERP tiene una FAQ con 4 resultados. Expande un resultado y sacan de aquí 5 o 6 enlaces. Están sacando en cada resultado de Google 20 o 30 enlaces directamente hacia su web, cada uno. Si eso tiene 100 URLs, pues hagas 5.000, 6.000 enlaces desde Google hacia los puntos que quedas de tu web.
O puedes enlazar directamente, si esto es una web de afiliación, enlazar directamente metiéndole la cookie a la web de afiliado, sin problema. Indexación, no index robots.txt. Aquí ha habido un gran problema, y sobre todo porque ha cambiado la directiva en febrero, ¿vale? Con el no index robots.txt. Y hay un follón, porque la gente ponía, bueno, bloqueaba por robots.txt las URLs y decía, bueno, disallow a X URL y de esa manera Google no rastrea y no indexa cierta URL. Problema, cierto, esa URL no la rastrea, pero no rastrea el HTML. A no leer el HTML, no lee el noindex, que está dentro del HTML. ¿Qué hace? Cuando recibe muchos enlaces a una URL que está bloqueada por robots.txt, se indexa. Da igual la directiva de robots.txt que le metáis, el disallow que le metáis, que se indexa. Si esa URL tiene muchos enlaces, indexa. ¿Qué manera se puede conseguir de que esa URL no se indexe? Hay dos formas. Se le mete el noindex a esa URL por htaccess. De esa manera, cuando entra el bot, lee robots.txt y htaccess entra en la web. Y dice, vale, no la rastreo, pero tampoco la indexo porque me lo está especificando htaccess. La otra forma, la ofuscación. Ofuscáis por la JavaScript, o sea, en vez de utilizar el enlace por la href, le ponéis una clase, o por CSS o por JavaScript. Google no interpretará o no leerá ese enlace. A no leer ese enlace, pues lo tendrá chungo para rastrear esa URL e indexarla. La mejor forma, para mí, bloqueo por robots.txt y no index de htaccess. Popularidad en My Business. Esto es lo que ha cambiado en junio, ¿vale? En junio es lo que ha evolucionado, que son más resultados locales para más búsquedas. Muchos negocios, que bueno, esto es aplicable sobre todo a temas de bares y muchos negocios locales, se han avispado un poco y han conseguido multiplicar su negocio. ¿Cómo? Básicamente el SEO local, por lo menos en My Business, está muy reducido. ¿Por qué? Te deja meter una meta etiqueta, unas categorías, que son muy pocas, una pequeña descripción y el título. Ahí se quedó todo. ¿Qué han hecho muchos negocios? Bien, han cogido y han empezado a poner comentarios en otros idiomas. Aquí, bueno, no se ve bien, pero este se ve perfectamente, está en chino. Ha empezado a meter comentarios en chino, en árabe, ¿para qué? Para los turistas. Al final los comentarios posicionan en Google My Business. Si tú empiezas a meter comentarios en chino, cuando el usuario chino empieza a buscar, está dentro de España, empieza a buscar en el territorio, busca en google.es, pero ahora busca en idioma en chino. Si tú tienes comentarios en chino, lo que consigues es aparecer primero. Si tienes restaurante, un negocio local, esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tu competencia no está poniendo el título en chino. Nadie está utilizando el título en chino. Solamente lo estás utilizando tú o en otro idioma. Entonces, si tu negocio está en una ciudad que pueda atraer ese tipo de público, al tener comentarios, lanza directamente ese Google My Business a primera posición. Igual que los comentarios, el tema de abogados funciona muy bien. Porque funciona el SEO negativo. Entre abogados, lo más común que hay es el SEO negativo entre ellos. Se ponen comentarios, madre mía, he perdido a mi hijo y a mi mujer, culpa del abogado, y son comprados, la mayoría. Algunos sí, algunos malos, y se lo merece, a lo mejor ha perdido, pero la mayoría de ellos se la tienen jurada entre ellos y va a muerte. Y empieza, madre mía, he perdido la casa, y le decían todo el mundo que lo tenía ganado, es que no se presentó, se fue de borrachera, y entra en un pequeño juego, súper divertido, que comprándose reseñas, más, no se compran reseñas positivas entre ellos, en plan, para ellos, se compran reseñas negativas para el otro. Dice, no me gasto dinero para mí, pero yo me gasto dinero para hundirte a ti el negocio. Y aunque no sé, y a mí me ha pasado de que me ha llegado un cliente y me dice, tú húndelo, pero ¿sabes qué es? No, pero yo creo que sí. A mí... no, porque al final es ilegal. Meter reseñas positivas, bueno, está dentro de un margen legal que vale, pero reseñas negativas es ilegal. Además, como te pille, te pueden crujir, porque es calumnia y demás. Pero bueno, Google My Business ahora mismo como funciona, mayoritariamente es con las reseñas y poniendo long tail. Por ejemplo, meter palabras clave dentro de las reseñas funciona muy bien. Si tú pones Mejor Abogado Madrid y hay muchos comentarios por Mejor Abogado Madrid dentro de ese perfil de Google My Business, tienes muchas más posibilidades de subir por esas palabras clave. Contenido. Bueno, esta es la diapositiva que se ha repetido. Pero ya está. Gracias. Esto era todo.
¿Preguntas? Hostia. No, solo era consultarte exactamente qué buscaste en la captura que has mostrado de Google My Business, que salía en bares. La busqué de tu móvil, en plan, busqué los resultados que tenía. Sobre todo, uno de los perfiles más competitivos dentro de Google My Business es el mundo erótico. Entonces, en el mundo erótico se aprende muchísimo. Si miráis la Google My Business del mundo erótico, en cualquier ciudad, es una guerra increíble. Si empezáis a verla entre ellos, es brutal. Ellos tienen una putada, este tipo de negocio, porque no pueden conseguir reseñas positivas, porque nadie comenta positivamente. Entonces, lo que hacen es se hunden entre ellos. Bueno, no sé si esta pregunta me la podrás responder tú, pero tiene que ver con lo que has explicado, ¿Sí? Pero igual a lo mejor alguien de los lados de allá. A ver, has dicho que Google te rastrea por los links que tienes Sí. en tu web, lo cual me parece lógico. Sí. Y eso es lo que yo pienso, pero yo tengo colegas del Sí. mundo de Joomla que dice que por ejemplo, artículos Sí. que tienen esa URL, no sé si es la canónica, la técnica, la Sí. de index con content, no sé qué y tal. La no amigable, Sí. si tú la escribes, Sí. funciona, Claro. pero tú no la has puesto en ningún menú. Entonces, yo tengo colegas que dicen que tienes que utilizar extensiones y tal para deshabilitarla, y yo pienso que si no está en un menú, ¿cómo Google va a llegar a esa, Pues, a Google esa, puede a descubrir- esa- a esa URL? Entonces, puede era para descubrir- ver si sabías tú la verdad. Después puede descubrir de muchas formas. Puede mejor que cada vez que publique se conecta a un sitemap y se identifique con el sitemap. Puede ser que cada vez que publique el artículo haga ping. Por ejemplo, en el caso de WordPress, cada vez que se publica hace un ping directamente que hace que se rastree. Hay diferentes formas de rastreo, no solamente poner a nivel de menú. Ahora, si tú coges un artículo, una URL que no se enlaza de ningún lado, que nada se rastrea, eso lo controlas por los logs, que nada visita esa URL no puede existir dentro de Google. Entonces, tú por los logs, si no se rastrean, no se puede indexar realmente. Es la forma de tú asegurarte de que no se está rastreando. Y si se está rastreando, tienes que averiguar por dónde se está rastreando. Pues siguiendo con lo que ha dicho él, las dos URLs que tienes de las páginas que muestras en un menú, ¿Sí? la del menú y la no amigable, ¿Sí? ¿Joomla le dice a Google cuál es la buena o lo considera duplicado? Eso estuve hablando con... Yo creo que con Aníbal salió ese tema en un proyecto y al final lo que hicimos fue poner una, ¿no? Pues pusimos la canónica apuntaba hacia la amigable, en ese caso. A la otra URL apuntaba hacia la amigable. Eso es lo que solucionamos. En cuanto a lo que dicen de la URL, discutiendo con Carlos antes, lo que dicen antes de la URL amigable y la de parámetros, a nivel de SEO se ha visto ya que en e-commerce no hay diferencia. O sea, es un mito, se ha demostrado ese pequeño mito que se ha visto que no es relevante. ¿Alguna preguntilla más? ¿Deseo erótico? Bueno, yo tengo una pregunta y luego otra cosa que decirte. La pregunta es con respecto a las estrellas. ¿Sí? ¿Se ha dado el caso de alguna empresa a la que... Bueno, el caso se ha dado porque lo conozco, Sí. pero no sé cómo. Tú no puedes eliminar las reseñas negativas, ¿Sí? pero conozco una empresa que tenía un montón de reseñas negativas, no solamente de clientes, sino también de trabajadores, Sí. y de repente le han desaparecido. Sé que si Google las reconoce como falsas, te las elimina, Sí. pero ¿es posible que te las eliminen todas? Sí. Tú tienes un local guys, el local guys es tu nivel de autoridad dentro de Google My Business. Si tienes un ejército de gente con un local guys bastante alto, pues empieza a denunciar esa reseña como falsa. Entonces empieza a denunciarla, al final se puede quitar toda. Gracias. Eso, y quería darte la enhorabuena por la charla, que creo que aportas el punto de marketing, que igual Joomla está un poquito flojo en eso, desde mi punto de vista. Y que, bueno, yo como marketingiana que sí que me dedico a leer sobre el tema de SEO, de SEM y demás, creo que has dado claves que conozco agencias importantes de marketing fuertes aquí en España que no conocen. O sea que muchas gracias. Gracias.
Más erótico. Local guys. Preguntas como- en no Vega. sé, es impresionante. Aquí hay de todo. Nada más. ¿Todo claro? A posicionar páginas. Muchas gracias, Antonio.